Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor de los cielos por tu vida, por tu familia, por tu hogar, por tus planes, por tus sueños, porque Dios desea que no perdamos ese sentido de tener sueños. Cada día es la oportunidad de poder mejorarnos. Cada día tenemos la oportunidad de poder mirar nuestras vidas y poder tomar decisiones para ser más gratos al Señor. Hoy vamos a comenzar una pequeña miniserie que lleva por título Tocando el Cielo. Y queremos que podamos compartir, son unos 3 capítulos, y comencemos en este día, pero antes quiero pedirte que por favor te unas conmigo en oración, para que podamos pedirle al Señor que sea Él guiándonos y hablándonos a cada uno de nosotros. Repite conmigo en tu corazón: Padre bueno, gracias te damos porque tú eres fiel. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, el cual está a nuestro lado como un poderoso gigante. Permítenos, Señor, que no olvidemos que Él está con nosotros todos los días y que a través de caminar de su mano los cielos se abren y la gloria del Señor resplandece en nuestra vida para que podamos nosotros llevar esa gloria a otras personas y poder glorificarlo a Él. Gracias te damos, Señor, por esa luz que colocas en nuestra vida, porque no solamente ilumina nuestras decisiones, sino que nos permite, Señor, proyectar esa luz a la vida de otras personas. Igualmente te damos gracias, Señor, porque has colocado de tu Santo Espíritu, oh Dios amado, de esa sal en nosotros que permite que podamos nosotros curar aquellas situaciones que hay en esta vida, situaciones de corrupción, mostrando, Señor, la verdadera conducta que un hombre de Dios debe tener. Te damos gracias porque en este día podemos reunirnos. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu fluye en medio de nosotros y hoy nos hablarás directamente al corazón. Y no solamente nos hablas para que sepamos, sino que nos hablas motivándonos para que podamos aplicar, para que podamos cambiar, porque tú sabes, Señor, que nosotros necesitamos de esos cambios. Y nosotros, Señor, necesitamos permanentemente estar aprendiendo más de tu palabra para que nuestra vida sea aquello que tú quieres y que podamos, Señor, nosotros hacer aquello para lo cual tú nos has creado. En tus manos colocamos este tiempo, pidiéndote por favor que el Espíritu Santo de Dios nos hable a todos. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo, porque nosotros en tu nombre oramos y juntos, unánimes, en tu nombre Jesús decimos amén, amén y amén. Les estaba diciendo que vamos a compartir una pequeña miniserie de 3 capítulos que lleva por título Tocando el Cielo. Y la primera predicación de este día lleva por título La oración del dolor. Justamente nosotros tocamos el cielo cuando entendemos que la oración es el vehículo, es el medio que el Señor nos ha permitido, nos da para poder accesar delante de Él. La oración es algo eficaz, la oración provoca cambios, provoca transformaciones, provoca milagros, provoca muchas cosas, pero también hay momentos en que la oración no surte los deseos que nosotros tenemos. Y hoy precisamente vamos a tocar esa oración que estaba haciendo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y queremos mirar a Él porque para nosotros representa el ejemplo más vivo que nosotros debemos seguir. Tenemos que crecer a la estatura de la medida del varón perfecto que está representado en Jesucristo nuestro Señor. Y qué bueno que podamos unir esto. La oración nos permite conectarnos con el cielo. La oración nos permite que nosotros tengamos acceso al cielo, que podamos tocar el cielo. Entonces, podemos entender
que la oración nos permite todo esto, pero al mismo tiempo tenemos que aprender de que a veces no todas las cosas que nosotros pedimos nos son dadas. Hay un plan de parte de Dios y a veces nosotros, a pesar de que podamos orar por algo de una manera fuerte y permanente, a veces las circunstancias no cambian. Pero tenemos que mirar a través de este asunto lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros cuando tal vez en esos momentos en que tú has pedido y tal vez la respuesta es un no, o tal vez has orado y las circunstancias no han cambiado, o tal vez de pronto simplemente las situaciones se aprietan mucho más y no sabes qué hacer. El Señor ha dejado patentes ciertas situaciones para que podamos nosotros tener las actitudes adecuadas y entender de que muchas cosas no se tratan simplemente de la oración, simplemente de cambiar cosas. A veces se trata de aprender a tocar el cielo y de llegar a la presencia de Dios. Yo quiero invitarte para que abras tu Biblia. Te pido para que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, podamos leer lo que allí está escrito en el versículo 39, Lucas 22, versículo 39 al 46. La palabra del Señor dice de esta manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Sigue diciendo: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amado, esta es la maravillosa palabra de Dios. Creo que este es un cuadro en el que nosotros debemos fijarnos convenientemente, porque de hecho aquí nos encontramos con el Señor haciendo una oración que de pronto a nosotros se nos antojaría, ¿cómo te digo?, que no era menester que hubiera hecho esa oración. Él simplemente se encuentra allí y está orando y está diciendo: Señor, yo quiero que apartes de mí este cáliz, que apartes de mí esta copa. Cuando nosotros entendemos esto, cuando miramos esto, nos hacemos la pregunta: pero ¿no era precisamente para entregar la vida por nosotros que Jesús había venido a esta tierra? Y tal vez entonces nos encontramos viendo de que está haciendo una oración que a lo mejor, si miramos por encima, pareciera contraria a lo que era la voluntad de Dios. Y creo que aquí nosotros, que deseamos entrar en contacto con Dios, tenemos que aprender a mirar qué es lo que en verdad el Señor quiere a nosotros enseñarnos. Sabemos que estaba delante de una dura prueba. Él sabía con exactitud las cosas que iban a devenir, las cosas que iban a pasar. De hecho, en 3 ocasiones ya le había prevenido a sus discípulos, diciéndole que los ancianos y las autoridades lo iban a tomar y que iba a ser crucificado. Él sabía que él iba a llevar esa cruz al monte de la Carabela, que iba a estar allí y que iba a ser crucificado. Lo sabía. Pero cuando nosotros leemos esta parte, de pronto nos encontramos como tal vez pensando, podemos pensar que Jesús era renuente a lo que le tocaba hacer. Cuando nosotros miramos allí, entonces decimos: ¿qué es lo que está pasando? Porque Jesús sabía en su corazón que el Señor no iba a cambiar los planes
eran esos. Los planes eran que él había nacido, había crecido y había estado puesto delante de los negocios de su padre y que era necesario que él muriera por todos nosotros porque era nuestro sustituto y que él tomara ese cáliz en lugar de nosotros. Ahora, ¿a qué cáliz se refiere la palabra de Dios? Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías y también en el libro de Jeremías que nos habla acerca de ese cáliz. Ven conmigo, por ejemplo, a Isaías capítulo 51, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del cáliz del Señor de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Ahora escucha lo que dice en Jeremías, en el capítulo 25, los versículos 15 y 16, porque así me dijo el Señor, el Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Realmente lo que está hablando aquí la palabra de Dios y de lo que estaba hablando el Señor en ese momento era la copa de la ira de Dios. Y tenemos que entender qué era lo que había en el corazón de Jesucristo en aquel momento, porque Él había sido hecho hombre. Él sentía las mismas cosas que nosotros sentimos. La diferencia de Él y nosotros es que era sin pecado. Pero Él estaba sintiendo las mismas situaciones que nosotros sentimos cuando estamos en medio de una gran dificultad. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es la profundidad de la razón por la cual se da este tipo de oración cuando Él dice: si es posible, si es menester, aparta este cáliz de la ira tuya de mi boca. ¿Qué estaba diciendo realmente? ¿O qué era lo que estaba sintiendo? Realmente lo que estaba sintiendo era el no tener, digamos, el estar dudando de esa condición humana que no le permitiera cumplir con aquella misión que Dios Padre había establecido para él. Y es exactamente lo que nosotros debemos entender para nuestras vidas. A veces no se trata solamente de poner nuestra mirada en los problemas, en las situaciones y en las dificultades, sino poner nuestra mirada en aquella misión que nosotros tenemos que cumplir y pedirle al Señor que nos pueda ayudar para poder fortalecernos y poder llevar a cabo lo que Él ha determinado para nosotros. Creo que el asunto no se trata de pedir simplemente por pedir. A veces nosotros mismos generamos nuestras propias frustraciones cuando caemos de pronto en una serie de peticiones que no tienen sentido, porque siempre estamos mirando hacia las circunstancias y queremos que las circunstancias se moldeen a favor de nosotros en la manera en que nosotros lo vemos, cuando no nos damos cuenta que puede pasar posteriormente a esto. Esto me recuerda el caso de un niño que era un refugiado de guerra de la Segunda Guerra Mundial y había sido llevado a los Estados Unidos y había comenzado allí pues a crecer y ya se encontraba estudiando, ya había pasado algunos años allí y estaba siendo parte de una iglesia cristiana. Y en esa iglesia cristiana que tenían un colegio, tenían, digamos, la norma de estar orando, que oraran, enseñando a los chicos que tenían que orar. Y este era uno de los niños que más oraba y eso le llamó la atención a la persona que manejaba allí el cuidado de los chicos, el pastor que estaba allí permanentemente con ellos. Y él lo veía que oraba con insistencia. Y un día se le dio por acercarse cerca de él y escuchó que él estaba diciendo Tokio, Tokio, Tokio. Él no entendió qué era lo que estaba diciendo el niño y cuando terminaron, al final, él se le acercó y le dijo: me alegra que tú ores con tanta devoción, me alegra que te veo la intensidad que tú le pones a esa oración, esa súplica que tú haces al Señor.
Pero me llamó la curiosidad porque me pareció escucharte que decía la palabra Tokio, Tokio. No entendí qué quiere decir eso. Entonces él le respondió, lo que pasa, pastor, es que yo estoy orando para que Tokio sea la capital de los Estados Unidos. ¿Sabes? A veces es posible que nosotros estemos orando por cosas que Dios no va a cambiar. Y a veces nosotros nos encontramos con esa situación porque realmente no estamos buscando la voluntad de Dios, sino que estamos buscando lo que nosotros queremos. Y es lo que el Señor quiere a nosotros enseñarnos en este día. Nosotros en algún momento nos enfrentamos a muchas dificultades. Por eso el título hoy es la oración del dolor. A veces que el dolor se vaya no es la solución, porque Dios tiene otro plan completamente distinto. Ahora, ¿qué nosotros debemos entender en este día? O digámoslo de esta manera, ¿cuáles son las lecciones que nosotros debemos aprender de lo que el Señor nos está enseñando a través de su conducta de oración? Hemos dejado claro que Él no estaba pidiendo que se apartara la copa de la ira del furor de Dios, porque Él sabía lo que tenía que cumplir. Él estaba orando por otra forma, otra cosa. Él sentía que debía asegurarse de que Él pudiera llegar hasta el final. ¿Sabes que lo más curioso fue esto? El que estuvo orando de esta manera, al final cumplió y llegó hasta el final, hasta la cruz del Calvario. Pero los otros amigos, los amigos que lo acompañaron, se quedaron dormidos y estos huyeron despavoridos ante la situación. Lo que quiere decir es que el Señor estaba buscando algo mucho más allá que solamente la presencia del Padre a través de la oración podía darle. Y era precisamente esa fortaleza. Lo que nosotros tenemos que entender en primer lugar es lo siguiente. No siempre la oración va a cambiar las circunstancias de nuestra vida. Y eso es lo que tienes que tener tú claramente definido en tu fe, en tu mente y en tu corazón. No siempre tu oración va a cambiar las circunstancias que estás viviendo en tu vida. Realmente lo que tienes que entender es el privilegio que tienes, que a través de la oración puedes entrar en contacto directo con el Padre. Y esto es lo que el Señor nos da a nosotros a conocer. Nos da a conocer que la oración realmente nos está permitiendo entrar en contacto con el Padre. Que lo que menos nos puede a nosotros mortificar es precisamente la situación que estamos viviendo. Que realmente nosotros debemos buscar la manera de poder entrar en conexión con Él, porque cuando entramos en conexión con Él, entonces nosotros recibimos lo que Él a nosotros nos puede dar. Nosotros sabemos de antemano que en este mundo vamos a tener dificultades. Nosotros sabemos de antemano que en este mundo vamos a tener muchas situaciones que tenemos que vencer. Y que no vamos a cambiar todas las circunstancias porque nosotros aprendemos precisamente de esas circunstancias. Y lo que nosotros necesitamos es entrar en ese contacto con nuestro Creador para que nuestro Creador coloque ese plus que nosotros necesitamos para que podamos enfrentar las dificultades y podamos llegar al punto que Dios ha determinado donde nosotros tenemos que terminar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. La oración nos puede a nosotros servir para cambiar circunstancias en algún momento, siempre y cuando sea el plan de Dios. Si Dios quiere, Dios lo puede hacer todo, entiéndeme. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, a la hora que Él quiera, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero muchas veces la oración no es simplemente para cambiar nuestras circunstancias. A veces nuestra oración es para que nosotros podamos entrar en contacto con nuestro Padre, para que podamos hablar con Él, para que podamos identificar nuestra humanidad débil delante de Él, para poder decirle al Señor que tal vez no entendemos lo que nos está pasando. Sabes, he escuchado a mucha gente que a veces dice que nosotros no podemos preguntar por qué son las cosas. Y realmente un por qué no significa que nosotros no tengamos fe.
Un por qué simplemente significa un camino de que nosotros queremos penetrar más al corazón de Dios porque no queremos nosotros equivocarnos. Y es bueno que nosotros podamos pedirle al Señor que nos asista. Es bueno que nosotros podamos acercarnos. La oración nuestra realmente permite que entremos en ese contacto con el Señor. Dios quiere que nosotros podamos aferrarnos a Él. Sabes, a veces tenemos problemas emocionales. A veces tenemos situaciones emocionales que no nos dejan a nosotros avanzar. Y realmente lo que nosotros necesitamos muchas veces no es que la tormenta se vaya, sino que podamos tener la paz necesaria en medio de nuestra tormenta para que podamos avanzar y aprender lo que nosotros necesitamos aprender. Y esto es lo que este pasaje de la palabra de Dios nos está enseñando. El Señor no estaba temeroso por lo que iba a pasar. Realmente Él estaba buscando el poder de Dios para no poder fallarle en aquella circunstancia. Ahora imagínate cómo tú te hubieses comportado sabiendo que en pocas horas ibas a ser sacrificado y colocado en un madero. Pues yo me imagino un ser humano común y corriente, un ser humano como nosotros, con todas las situaciones que sentimos, habría sentido pavor. El Señor no sentía pavor. El Señor lo que quería era fortaleza para poder avanzar. Igualmente tú, en esa circunstancia que estás viviendo. Tal vez de pronto tus emociones se están diciendo de que todo está perdido. Tal vez tus emociones hacen que te sientas atemorizado. Tal vez tus emociones sienten que tú te sientes aprisionado en tu mente porque no estás viendo ningún tipo de solución a la vista. Pero realmente la solución es precisamente lo que te va a dar, lo que te va a ti a imprimir esa experiencia que estás teniendo. Y Dios quiere que tú te acerques a Él para que Él coloque esa paz en tu corazón, para que tú puedas realmente, ¿qué te digo?, poder tomar las decisiones que tengas que tomar en medio de tu dificultad. A veces nosotros hemos tomado la oración para cambiar circunstancias. Hay momentos en que las circunstancias pueden cambiar. Yo he visto situaciones en donde se ora por un enfermo y el enfermo sana. He visto, por ejemplo, cómo personas que están moribundas son levantadas de los lechos. Lo he visto personalmente. No me lo han contado, yo lo he visto. Pero hay que entender que aquello realmente formaba parte del programa de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder para hacer que las cosas se puedan alterar por más que nosotros estemos orando. Hay algo tan importante en orar como tan importante es saber que todo queda en las manos de Dios, pero lo más importante está en que entramos en contacto con Él. Cuando entramos en contacto con Dios, una de las cosas que se provocan en nosotros es poder vencer esas tentaciones que estamos enfrentando. La tentación de huir, la tentación de no continuar, la tentación de sentirnos abandonados, la tentación de sentir de que no hay solución para nosotros, la tentación de pensar de que solo aquello nos pasa a nosotros, que somos las personas más desgraciadas, más desdichadas de esta tierra. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, vamos a recibir el poder sentir esa presencia a nuestro lado. Y no es una presencia imaginaria, sino es la paz que va colocando en nuestro entendimiento, que se va abriendo para que podamos entender cuál es el camino que nosotros debemos recorrer. Él allí coloca de su paz. La palabra que leímos dice de que el Señor envió un ángel para que pudiera fortalecer al Señor. Igual lo que nos está diciendo, cuando usted está en dificultades, cuando usted está en problemas, realmente no piense tanto en que las circunstancias cambien como poder encontrarse en contacto con el Padre. Porque cuando usted se encuentre en contacto con el Padre, entonces Él va a fortalecerlo a usted. Lo que nosotros necesitamos es tener esa fortaleza del Señor para poder avanzar, para poder enfrentar, aún para poder tomar decisiones que de pronto no queremos tomarlas. Entonces recibimos ese plus necesario.
Lo que el Señor nos está diciendo, que aún haciendo y queriendo hacer lo que queremos hacer, es necesario que busquemos esa conexión porque necesitamos aferrarnos al poder de Dios. El mayor problema que tenemos, amado, es la forma como hemos entendido nosotros la oración. Realmente el pueblo de Dios, muchas personas, me he quedado anonadado por la manera como entienden la oración. La entienden como algo mágico, como un conjuro mágico. Y hoy es la gente como locos, declarando, porque esto es lo que utilizan, declara. Porque cuando yo digo las cosas inmediatamente se hacen. O sea que hacemos depender la oración de nuestro poder. Pero yo quiero decirte algo, nosotros no tenemos ningún poder. El poder reside en el Señor. El poder reside en Él, en su voluntad, en lo que Él quiera hacernos. Nosotros simplemente llegamos a Él pidiéndole, porque necesitamos una solución. Necesitamos que Él nos dé perdón. Necesitamos que nos dé una salida, que nos ayude a poder encontrar esa salida. El asunto está en cómo nosotros hemos venido enfocando de una manera inadecuada lo que es la oración. Entonces buscamos a quien nosotros suponemos es una persona más cerca de Dios, que tiene más vara alta con Dios, que tiene más unción con Dios, que tiene más el poder de Dios a su haber. Y le pedimos que ore por nosotros porque eso nos va a garantizar de que lo que vamos a pedir se va a dar. Es como si estuviéramos nosotros viendo la oración como una lámpara de Aladino, que nosotros la soplamos, la cogemos, la frotamos e inmediatamente aparece el genio y nos va a complacer en lo que nosotros queremos. Estamos viendo la oración como una especie de una llave que nos hace entrar a una tienda cósmica del Señor en donde podemos escoger lo que nosotros querramos. Y esto no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que entender que la oración realmente funciona en virtud de lo más importante, que es el contacto que nosotros vamos a tener con el Señor. Pero Jesús nos enseña algo particular. Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que orar buscando precisamente una solución. Pero no necesariamente a veces las soluciones se dan. ¿Por qué debemos orar? Bueno, nosotros debemos orar porque estamos buscando una solución. Y entonces nosotros exponemos nuestro caso delante del Señor. Y le decimos, Señor, nosotros deseamos que tú puedas resolver esta situación que nosotros estamos viviendo. Pero escúchame bien, la expectativa no está en que el Señor resuelva el asunto. La expectativa está en que nosotros podamos recibir de Él lo que Él tenga para darnos a nosotros. Y es aquí donde tal vez de pronto nos hemos tropezado permanentemente. Es aquí donde de pronto nosotros mismos generamos nuestro propio abatimiento y nuestro propio dolor, porque cuando no recibimos lo que nosotros queremos, porque decimos que cuando nosotros pides recibirás, busca y hallarás, y todas estas cosas que son en la palabra de Dios, pero lo que tenemos que hacer, pedir, tocar y rogar y buscar, es conforme en la voluntad de Dios. Es conforme esa voluntad y es lo que está expreso en lo que hoy nosotros hemos estado leyendo. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas que esta oración tiene dos elementos muy particulares que debemos aprender. En primer lugar, nosotros debemos ser honestos delante del Padre. Jesús expresó una gran honestidad de lo que él estaba sintiendo en aquel momento. Él sentía que podía fallarle al Padre en su plan. Humanamente sentía eso. Y por eso estaba diciéndole a él, acercándose a él. Y por eso el Padre lo fortaleció, porque él sabía, el Padre sabía en todo su potencial, en su poder, en su gracia, que él iba a cumplir con esa misión de beber ese cáliz por nosotros. Sabes, nosotros tenemos que ser honestos cuando hablamos con Dios. A veces utilizamos cierta fraseología.
A veces queremos orar como las personas, los líderes que tenemos delante de nosotros. A veces nosotros estamos repitiendo palabras de muchas otras personas que dicen, otras palabras que utilizan otras personas, pero el Señor te quiere escuchar a ti. El Señor quiere escuchar tu corazón, lo que hay en tu corazón, lo que tú sientes, lo que tú entiendes. No importa que lo que sientas o lo que entiendas esté equivocado. Lo que el Señor quiere realmente es que tú seas honesto delante de Él. Que tal vez de pronto estás allí esperando, ¿qué te digo? Una promesa que te ha dado y ha pasado tanto tiempo y de pronto tú sientes que tal vez aquella promesa no fue tal promesa, sino que tú lo imaginaste. Y al Señor le gustaría que tú le dijeras eso. Señor, lo que yo siento es esto y si estoy equivocado, entonces por favor aclárame esta situación. Nosotros no podemos tocar el cielo simplemente mintiendo o tratando de no abrir nuestro corazón y simplemente decimos palabras que están muy lejos de la realidad de lo que nosotros estamos sintiendo en nuestro corazón, amados hermanos. Dios necesita que tú seas honesto. Dios necesita que tú digas y describas lo que tú estás sintiendo. Escúchame bien, no porque Él no lo sepa. Es porque Él quiere que tú seas valiente y esforzado. Es porque Él quiere que tú camines en integridad. Porque tú no puedes estar aparentando una cosa y sintiendo otra y pensando otra. Él quiere que tú le digas lo que tú sientes. Si te sientes solo, dile que te sientes solo. Que no lo sientes a Él. Que si tú tienes alguna dificultad por la cual estás pidiendo un hijo y que tú sientes que no te ha escuchado y que estás dolido, díselo. Él desea precisamente que seamos honestos, que podamos abrir nuestro corazón a Él, para Él poder entonces comenzar a orar en tu vida. Nosotros no podemos estar, ¿qué te digo?, escondiendo lo que nosotros estamos sintiendo. Tenemos que hablar con verdad. Y más que nada cuando estamos delante de Él. Delante de Él no podemos mentir, delante de Él no podemos engañarnos, delante de Él simplemente tenemos que ser como somos. Jesús en ese momento estaba siendo como Él era, como un hombre. En aquel momento sentía que podía fallarle al Padre. Tal vez presintió tal vez que le faltarían fuerzas para poder llegar a ese lugar. Y el Padre lo fortaleció. Tal vez hoy tú también puedes sentir eso. Tal vez hoy tú también estás sintiendo que te sientes tan débil que de pronto no puedes resolver aquellas situaciones. ¿Sabes? Tal vez estás sintiendo una tentación que está allí molestándote permanentemente y no has tenido tal vez esa honestidad de decirle, Señor, perdóname porque yo estoy sintiendo esto. Hay algo dentro de mi corazón que se mueve en este sentido. A veces nosotros sabemos que tenemos que perdonar y simplemente tenemos clavada una espina en nuestro corazón con respecto de alguien. Y lo sabemos, pero no somos capaces de llegar delante del Señor y poder decirle, Señor, yo siento esto por aquella persona. Es más, me gustaría que tú le cortaras la cabeza. Y yo no quiero sentir eso porque yo quiero sentir lo que tú me dices que yo debo sentir. Nosotros necesitamos ser honestos y lo que vemos aquí es una honestidad poderosa de parte de Jesucristo. Él quiere que nosotros seamos honestos. Él quiere que digamos lo que sentimos en el corazón, lo que pensamos, la opinión que nosotros tenemos de las cosas. Esto no quiere decir que nosotros estemos faltando el respeto al Señor. Esto lo que quiere decir es que estamos abriendo nuestro corazón para que Él pueda corregir las cosas que nosotros debemos corregir. Tal vez de pronto tú tienes un problema de, ¿qué te digo? No te sientes tan potencializada. Tal vez de pronto tienes un complejo de inferioridad y tú simplemente lo dices claramente delante del Señor y Él te va a mostrar a ti que no tienes por qué sentir eso porque ha puesto cada parte en ti para que tú puedas resolver los asuntos porque el asunto no depende de ti, depende del poder de Él. Pero necesita que nosotros seamos honestos. Cuando nosotros vemos esta oración del huerto de los olivos, realmente el Señor nos está indicando un camino. Y es el camino de la honestidad.
que nosotros tenemos que vencer esa tentación que tenemos de simplemente expresar como que en un lenguaje muy religioso las cosas que nosotros queremos, pero no estamos diciendo lo que nosotros sentimos. Tenemos que aprender eso. Tenemos que pedirle la próxima vez que te acerques al Señor, pídele que te pueda dar un carácter tal, de tal manera que tú puedas hablar al Señor con la convicción de lo que tú sientes. No estamos diciendo que lo que tú sientas es la verdad. Estás expresando simplemente lo que tú sientes. Ahora colocando todo lo que tú sientes en las manos del Señor, entonces Él va a obrar en ti. Él va a mandar a sus ángeles a tu lado para que te fortalezcan, o el Espíritu de Dios te iluminará y entonces vas a entender qué es lo que está pasando en tu vida y cuáles son las circunstancias que te están rodeando para que tú puedas desarrollar las actitudes que debes desarrollar. Pero lo clave que debes aprender en este día es que tienes que ser honesto. Y tienes que ser poderosamente honesto, llamar las cosas por su nombre, decirlas por su nombre, hablar sin tapujos delante del Señor. Ya no se trata de una oración religiosa que todos hacemos, igual entonces parecemos como, ¿qué te digo?, repetitivos, repetimos todo lo mismo. Es tu oración, esa oración tuya. Y precisamente esta es una oración particular de Cristo, que está allí orando como todos los seres humanos deben orar. Tal vez tú tengas un llamado y de pronto estás diciendo, yo me siento incompetente. Tienes que decirle al Señor lo que tú estás sintiendo. Porque realmente lo que vale no es lo que pidas, sino la honestidad con la cual tú hablas delante de tu Señor. Y eso tenemos que aprenderlo. Pero hay otra cosa, hay un factor importantísimo. Porque escúchame bien, si nosotros solamente somos honestos, realmente la honestidad puede estar mostrando rabia, puede estar mostrando ira, puede estar mostrando amargura, porque las cosas no están funcionando como nosotros queremos. Pero el Señor nos vincula con algo muy particular. Y es que Él dice, Padre mío, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo estoy pidiendo, sino que se haga conforme a tu voluntad. Y he aquí lo que nosotros debemos poner en práctica. A veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, porque creemos que esa es la voluntad de Dios. Y muchas de las cosas que nosotros pedimos a veces no son la voluntad de Dios y simplemente quedan como en la nada. Y tal vez nos olvidamos, pero no hemos entendido que todas esas circunstancias de las peticiones que tú has hecho y que no han sido, no se le han dado respuesta, es porque tal vez no has entendido que lo que debes buscar para tu vida es que se haga y se obre la voluntad perfecta de Dios en cada uno de nosotros y particularmente en tu vida. Nosotros necesitamos que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. O sea, lo que nos está diciendo es que es mayor que cualquier otra cosa. Lo podemos decir de esta manera, tu mejor pensamiento para ti es pequeño en comparación con el peor pensamiento que Dios pueda tener para ti. Siempre Él va a tener algo mejor y mayor para nosotros. Por eso debemos anhelar esa voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos pidiendo la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo es lo siguiente: que nosotros confiamos más en el Señor que en lo que nosotros estamos viendo y estamos viviendo. Si mayor es el que está en nosotros, entonces nosotros tenemos que creer más a ese que es mayor que está en nosotros. El desear y el pedir la voluntad de Dios para nuestra vida nos va a asegurar que lo que vaya a pasar va a ser lo mejor y lo más trascendente. Jesús fue a la cruz del Calvario, pero por su obediencia le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Ha sido coronado en victoria. Está sentado a la diestra del Padre. Entonces yo creo que eso a ti te debe dar a entender que hacer la voluntad de Dios es mucho mayor y mejor para nosotros que hacer simplemente nuestra propia voluntad.
Y Dios quiere que lo puedas entender, que para tocar el cielo nosotros tenemos que decirle, como el Señor nos enseñó a orar, que se haga la voluntad de Dios, así como se determinó en los cielos para nuestra vida, que se haga aquí en la tierra. Tenemos que aprender a buscar esa voluntad. Eso no quiere decir de que no tengamos oraciones muy puntuales por ciertas cosas. Evidentemente tenemos que hacerlo, pero, oye bien, pero siempre vamos a tener que decir, Señor, lo que nosotros queremos por encima de todo esto es que se haga tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es agradable, porque tu voluntad es perfecta. El mejor y mayor paso de fe que nosotros podemos dar como hijos de Dios es simplemente anhelar y desear la voluntad de Él para todos. Ya Él la ha expresado a través de entregar a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera sorber la copa de la ira de Dios, para que nosotros no la sorbiéramos. Lo que realmente nos está diciendo es que hay una gran consideración para con nosotros, pero debemos entender que tenemos que mantener nuestra posición como hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que desear la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Padre sabe cómo es la vida, porque la voluntad de nuestro Padre nos indica a nosotros cuál es el mejor camino, porque nuestro Padre desea lo mejor para nosotros y nosotros lo que menos sabemos es de la vida. Nosotros estamos aprendiendo a relacionarnos aquí, nosotros estamos aprendiendo a desarrollar un carácter, pero realmente no sabemos mucho de la vida. Por eso las circunstancias que nos rodean, por eso es tan difícil llevarnos bien con el resto de las personas. Necesitamos la voluntad del Padre para con nosotros. Si nosotros viviéramos en la voluntad del Padre, entonces nosotros nos amaríamos unos a los otros. Las cosas serían distintas y serían diferentes aquí en esta tierra. Pero no queremos la voluntad de Dios. Simplemente queremos nosotros nuestras propias pretensiones. Queremos lo que nosotros creo que nos gusta, lo que nos puede llenar, lo que nos puede dar la satisfacción que creemos debemos tener. El Señor nos está enseñando que para tocar ese cielo, en medio de esa oración de dolor, que tal vez no entiendes las cosas que te están pasando, que tal vez no comprendes por qué están pasando, simplemente tienes que ser una persona honesta y decir lo que sientes, que te duele, que te sientes incómodo, lo que tú sientas en tu corazón. Pero debes terminar y unir aquello pidiendo que se haga la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Porque eres tú el que verdaderamente sabe que tienes un Dios que te ama, que tienes un Dios que te va a dar a ti lo mejor, que tienes un Dios que vela por ti, que tiene un Dios que te va a rodear de lo que te tenga que rodear, bien sea de ángeles, de personas, lo que Él quiera darte. Pero tú debes entenderlo. Creo que tú tienes que entrar en esa comprensión de lo que la oración te puede dar. A veces no se trata de cambiar las circunstancias, se trata de entrar en un ambiente más profundo en el Espíritu. Es entrar a la dimensión gloriosa del Padre y poder tener ese contacto con Él para que tú puedas decirle, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo quiero que tú hagas tu voluntad perfecta en mi vida. Pero que tú lo digas honestamente, no que lo digas simplemente de labios, pero tienes miedo en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él quiere que podamos comunicarnos francamente, pero quiere que nos comuniquemos con la certeza que lo mejor está en sus manos. Que tal vez yo simplemente tengo la capacidad de poder entender que estoy en un lío, que estoy en un problema, que estoy en una dificultad. Pero no se trata de que yo le dicte a mi Padre las coordenadas de cómo debe resolver el problema. Es que yo me humille ante Él. Es que yo pueda decirle, Señor, qué es lo que tengo que aprender. Porque lo que me está enseñando Jesús en esta mañana es que yo debo aprender a depender de ti, sea quien sea. Y yo no creo que tú o yo tengamos más unción que la que tuvo Jesucristo. Y lo que nos está enseñando es que cuando tengamos dificultades y problemas y dolores en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que acercarnos al Padre, porque lo necesitamos. Hay una necesidad
de poder impregnarnos de ese poder de Él. Hay una necesidad de penetrar a esa dimensión gloriosa en medio de mi problema. Tal vez la tormenta siga, como en aquel momento con Jesús, pero en su corazón había paz y había fuerza para poder cumplir con el propósito del Padre. ¿Qué es lo que tienes que cumplir tú? ¿Cuál será la misión que Dios ha determinado para ti? Esa es parte de tu responsabilidad. Tú no estás aquí simplemente para engordarte. Tú estás aquí para hacer algo. Tú estás aquí para responder a un algo. No sé cuál sea la situación, pero creo que deberíamos comenzar por allí. Deberíamos comenzar por pedirle al Señor honestamente que todavía es la hora que no he podido definir para qué estoy aquí en la tierra. Que todavía es la hora que no sé qué es lo que debo hacer. Hay que ser honestos. Y entonces dile, Señor, sea lo que sea como tú quieras, entonces hágase tu voluntad en mi vida, porque yo creo que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo pueda imaginar que sea bueno para mí. Por eso es el tiempo de aprender nosotros a proyectarnos a tocar el cielo. No se trata de expresar palabras simplemente sin sentido. Es poder sentir lo que Jesús sintió. La necesidad de poder conectarse con el Padre, a su poder y aferrarse a Él. Eso es lo que necesitamos nosotros cuando estamos en problemas y dificultades. Es lo que tú necesitas. Cuando estás en problema, creo que no necesitas una solución. Necesitas poder de Dios en tu vida para que puedas enfrentar las cosas a la manera que Dios quiera hacer. Desear esa voluntad perfecta para que entonces podamos seguir adelante y poder tener los testimonios que debemos tener para decirle a la gente que nosotros realmente adoramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, un Dios que nos escucha, un Dios que no nos echa fuera, un Dios que conoce nuestro dolor, un Dios que puede inclinar su oído a escuchar nuestros quejidos, porque Él conoce de nuestra humanidad, Él conoce de nuestras debilidades, Él conoce lo que estamos sufriendo y padeciendo y lo que estamos pensando. Entonces no podemos nosotros acercarnos simplemente con un criterio tal vez de engaño, a parecer como si todo estuviera color de rosa cuando no lo está. Él espera de sus hijos integridad, que haya una oración honesta, una oración que abra el corazón, una oración que pueda decirle, Señor, yo quiero que tú interpretes lo que siento en mi corazón. Él lo sabe, lo interpreta, pero Él quiere que cuando tú lo digas, comiences a desahogar todo lo que llevas dentro. Mira cuando las personas van a las terapias de conducta y cuando tienen algunos problemas, una de las cosas que los terapeutas les recomiendan es que la gente pueda hablar acerca de su problema, que pueda hablar acerca de las cosas que está sintiendo, que pueda hablar acerca de las cosas que están bulliendo en su corazón, que pueda hablarlas con honestidad, que pueda hablar con esas personas con las cuales tienes las dificultades. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hablar con honestidad delante del Señor? Yo creo que hoy el llamado precisamente es a eso. En medio de tu dolor y de tu dificultad, órale al Señor, pero órale con integridad, órale con toda honestidad, di las cosas por su nombre, lo que tú sientas, no sientas temor, no creas que lo vas a ruborizar. Él sabe lo que hay dentro de ti, Él sabe que somos pecadores, Él sabe que nosotros sentimos tendencias terribles, homicidas incluso. A veces tenemos pasiones vergonzosas en nuestra cabeza. Aquí no se salva nadie. Pero nosotros tenemos que ser honestos y poder hablar con honestidad delante del Señor. Yo creo que el Señor me ha puesto a compartir esta palabra porque muchos de nosotros la necesitamos. Créeme, tenemos que aprender a hablar con el Señor con un corazón abierto y a desear que esa voluntad que Él tenga para nosotros, independientemente que no la conozcamos, se haga factible. Lo que yo te puedo decir a través de mi experiencia pastoral
es de que la voluntad de Dios se ha hecho en mi vida. Y siempre las cosas han salido mejor de lo que yo he pensado. Han salido sin sufrimientos y sin dolores. Y se ha mantenido fiel delante de nosotros. Porque hemos buscado por encima de todo, no solamente su presencia para que nos fortalezca, sino el que Él pueda hacer su buena, perfecta y agradable voluntad en nuestra vida. Te voy a explicar en este ejemplo. Imagínate esos barcos transatlánticos, esos barcos inmensos, grandísimos, que pueden llevar miles de pasajeros. Cuando llegan al puerto, arrojan un cable abajo, al muelle. Y entonces este cable lo atan allí a unos anclajes metálicos fuertes que están allí. Y luego el otro cable que está en el barco, encienden el motor y comienza a recoger el cable. Y en lugar de ser el muelle el que se mueva a buscar el barco, es el barco el que se mueve a buscar el muelle. Es ese barco tan inmenso el que llega. De la misma manera, nosotros no buscamos que Dios haga la voluntad nuestra, no buscamos a Dios para que haga nuestra voluntad, sino que quedamos enganchados en su corazón para acercarnos, para que Él haga la voluntad de Él en nuestra vida. Él es el muelle que nos está esperando. Y te está esperando a ti, que tienes esos problemas y esas dificultades, que tal vez estás esperando desde hace tiempo, si no has logrado que las cosas se resuelvan y no lo entiendes. Bueno, este es el día. Este es el mejor momento para que tú te pongas delante del Señor con honestidad y decirle las cosas. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus sueños? ¿Cómo está todo lo que está pasando en tu vida? Y el Señor espera que tú le digas al final: Señor, yo te doy un voto de confianza. Imagínate, escúchame bien. Nosotros dándole un voto de confianza al Creador. Y le decimos: Señor, pero no se haga este asunto conforme nosotros queremos y yo deseo, sino conforme la voluntad tuya. Hazla hoy en mi vida. Espero que el Señor te haya hablado claramente. El asunto, en conclusión, no es que Dios cambie las circunstancias. Es que tú puedas acercarte a Él con honestidad a desear la voluntad perfecta del Señor en tu vida. Las circunstancias pueden cambiar, pero ¿de qué vale que las circunstancias cambian si tú no cambias? ¿De qué vale que las circunstancias puedan ser alteradas, pero si tú mantienes la misma distancia con Dios? ¿Me estás comprendiendo? Padre bueno, gracias te damos en este día. Gracias por tu verdad, por tu palabra, por hablarnos. Gracias, Señor, porque necesitamos que tú nos recuerdes ciertas cosas que a veces, Señor, en ese rigor religioso que hemos tenido, simplemente dejamos de ser nosotros y queremos convertirnos en el hermano, en la hermana que nosotros escuchamos orar en público. Una cosa es orar en público, Padre, pero otra cosa es orar en lo secreto, en donde no podemos ocultar nada, en donde tenemos que ser nosotros, en donde tenemos que abrir nuestro corazón y decirte cómo sentimos, cómo late todo aquello que nosotros estamos viviendo. Pero ayúdanos a culminar siempre deseando tu buena, perfecta y agradable voluntad en nuestra vida. Señor, bendícenos hoy. Ayúdanos que podamos, Señor, nosotros ser las personas que tú quieres que seamos para que podamos cumplir con el propósito que ya tú has determinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí estamos, Señor, intentando hoy tocar el cielo. Jesús,
Estamos agradecidos por este ejemplo, este ejercicio. Tu palabra dice en el Evangelio de Mateo que fueron 3 veces que tú pediste consecutivo lo mismo. Durante 3 ocasiones lo pediste, Señor. Lo que quiere decir, Señor, es que podemos abrir nuestro corazón todo lo que podamos. Pero lo más importante es que agreguemos que se haga tu voluntad en nosotros. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros no entendemos los dolores, los problemas, las dificultades que estamos viviendo, las esperas, las angustias, las agonías, las dificultades económicas, las enfermedades. No lo entendemos. Pero lo único que entendemos claramente es que tú nos amas y que tú, Señor, tienes la solución para todo. Y por eso deseamos tu voluntad, Señor, firme que se haga en nuestra vida, porque sabemos que esa voluntad tuya, aunque no la conozcamos, va a llenar nuestro corazón. Quiero pedirte que bendigas a mis hermanos, que los guardes y que este mensaje pueda recorrer, Señor, el mundo entero y que pueda llenar aquellos corazones que tienen tanta necesidad y tanta ansia de ti, Señor. Bendícelos y guárdalos. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Te pido por favor que difundas este mensaje con tus amistades, en tus redes sociales y que todo sea para la gloria de Dios. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Bendiciones para ti, bendiciones para tu casa. Hasta siempre, mi hermano. Un abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.